El Estado de Israel se prepara para invadir Gaza nuevamente, tomando el control por completo y aplastando con puño de hierro a sus inocentes habitantes. Ya no como respuesta de ningún tipo, sino como conquista total, conduciendo al destino de limpieza étnica que persigue su líder criminal, el monstruo Hitler Netanyahu. Por estas horas, el llamado Gabinete de Seguridad de este régimen totalitario discute cómo coordinar la nueva ofensiva, cuyo objetivo será ocupar por completo la franja, entre comillas, aniquilar a Hamas, que ellos mismos han reconocido que es una organización creada y financiada por ellos para dividir a la causa palestina, y doblegar a los supervivientes que todavía resisten, hambrientos y entre escombros. Todo indica que sobrevendrán las horas más oscuras de esta tragedia humanitaria sin precedentes. Mientras tanto, el brutal y el sediento de sangre de Netanyahu se tambalea en una cuerda floja, amenazado por una ola de críticas internas e internacionales que comienza, aunque tarde, a darle la espalda. Las noticias hablan por sí solas. Más del 70% de los israelíes desean el fin de esta guerra de exterminio. Francia y el Reino Unido se preparan para reconocer al Estado palestino en las Naciones Unidas y limitan por primera vez en su historia, de manera combinada, la venta de armamento a Israel. Y por si fuera poco, el ex primer ministro de la nación probeta, Ehud Olmert, acusó a Netanyahu públicamente de encabezar una matanza colectiva. Dijo concretamente: Netanyahu es un genocida. Y es la única calificación que cabe ante lo evidente. Desde octubre de 2023, más de 60.000 palestinos fueron asesinados en ataques militares directos y 140.000, según la prestigiosa revista británica The Lancet, han muerto por privación deliberada, artificial, de alimentos y de medicamentos. 80.000 más quedaron heridos o severamente mutilados. La mayoría absoluta de este universo son mujeres y niños. Además, ahora, 1 millón de personas están pasando hambre y 2 millones, casi la totalidad de la población, han perdido su hogar en forma definitiva. Literalmente, Gaza ya no existe, existen los gazatíes, e Israel se propone exterminarlos. Lo festejan así las fieras, los monstruos más atroces que la dictadura sionista de Netanyahu ha radicalizado. Bestias sanguinarias, como el rabino Ronen Shaulov, quien pidió sin rodeos matar de hambre a todos los niños gazatíes por ser, según él, futuros terroristas. Cita literal de este monstruo inhumano: no me dan lástima, espero que se mueran de hambre. Sobra decir que repudiamos por completo todas y cada una de estas proclamas racistas y genocidas que muestran la catadura moral de este sujeto. כל עזה וכל ילד בעזה צריך למות מרעב. בושה וחרפה שבכלל במדינה שלנו מדברים על ילדים רעבים בעזה. בושה וחרפה שאנשים בחודשים בודדים שכחו מה עברנו פה בשביל העשירי. כל עזה וכל ילד בעזה צריך למות מרעב. כי מה שעושים עכשיו העזתים לחטופים, הם מרעיבים אותם ומתעללים בהם. ואל תשכחו שאלה שנמצאים בעזה וחונקים ומרעיבים את החטופים, אין פעם היו ילדים. רק מטומטם ערב רב, שונא ישראל, מרחם על המחבלים הבאים, למרות שהיום הם קטנים, והלוואי רעבים. מי ייתן ימותו מרעב. ולמי שיש בעיה מה שאמרתי, זה בעיה שלו. Podemos recordar también al ministro de Defensa Yoav Gallant, e insisto en lo orwelliano del término porque en rigor es ministro de Guerra de Ocupación, ex ministro de hecho de Netanyahu, porque hasta él ha dado un paso al costado. Pero comenzaba este genocidio diciendo lo siguiente: estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia, dicho para anunciar un asedio total a Gaza con corte de electricidad, alimentos y combustible. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Él decía que los civiles gazatíes eran animales. Bueno, claramente él
es un animal peligroso, un animal agresivo, un animal violento, pero no tanto como para acompañar a Netanyahu en este ahogamiento en sangre del pueblo judío también, no solamente de los palestinos, para sus propios fines. Y bueno, ¿qué decir de los podcasters más famosos de Israel que dijeron que si tuvieran un botón para borrar del mapa cada vida humana palestina, lo apretarían inmediatamente, en ese mismo instante? Recordemos. If you gave me a button to just erase Gaza, every single living being in Gaza would no longer be living tomorrow, I would press it in a second. Apretar un botón para eliminar a cada ser vivo de Gaza. I think No dudaría most ni un Israelis segundo. probably That's the agree. choice. Yeah. Yeah. Mm-hmm. No, even if it's not like right now, Yeah, no. I would press it right now. Mm-hmm. Yeah, and same with the territories. I would press it right now. Mm-hmm. No choice. No, Sharon is safe at home. God willing. I don't know. I haven't spoken to her in like an hour. No, I'm saying for the chance. Yeah, Yeah, I would press it right now. Give me that button and press it right now. there you go. And I think most Israelis would. Yeah, most Jewish They wouldn't. Israelis. They wouldn't post. They wouldn't talk about it like I am. Mm-hmm. They wouldn't post. They wouldn't say I pressed it. Yeah, But they would. they press don't it. have balls of steel like you. They would. But they would press it. Right? Like if they were in a Yeah. closet alone, they would. They wouldn't even hesitate. Mm-hmm. Someone came to them and Hadar said, "No one will know. You press this, all the Palestinians are gone." You'd be like, "Fucking hey, is there another one?" Por último, hay engendros como este, que me crucé en un programa de televisión, repitiendo la locura homicida de que ni un niño en Gaza es inocente. Miren. Una En de esa sola, área específica. una sola también por cosa que te voy a Israel. decir, Sí. y la verdad que vamos a chocar con esto. En Gaza no hay nadie que sea inocente, así de simple. Con eso ya te puedo decir todo. No hay nadie inocente. Es simple, no hay 90% de niños muertos Y no son inocentes. Son parte, son escudos. La vida de son los israelíes escudos. vale más que la de los palestinos. Ninguna vida vale más que otra. Pero son escudos, fueron utilizados por escudos. O sea, nos vamos a salir un poco del tema, pero los chicos, los niños que murieron, porque sí murieron en una guerra, muere gente, esa gente fue utilizada como escudo. Simplemente. Y lo que pueden decir, lo que sea, pero esa gente fue utilizada como escudo por su propia gente. Simple. Las propias Naciones Unidas demuestran que Israel eligió bombardear, por ejemplo, una escuela de la ONU donde no había un terrorista ni a 20 kilómetros de Bajo las distancia. escuelas de la ONU había túneles. Desde las escuelas de la ONU se lanzaban cohetes a Israel. ¿Qué puede hacer Israel? The Times of Israel releva que el director de inteligencia nacional de Benjamín Netanyahu en febrero del año 2020 viajó a Qatar para garantizar que Israel siga financiando a las autoridades de Hamas, que en ese momento estaban exiliadas allí. En 2006, Wikileaks, que es la principal red periodística del mundo, releva que la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv reportaba al gobierno de Bush que Israel había apoyado financieramente a Hamas para que gane las elecciones. Así es. Porque era una coartada para hacer lo que están haciendo, que es una limpieza étnica y un genocidio equiparable al horror que cometió Hitler contra los judíos en los años Realmente 40. no hace falta a Israel, no necesita hacer todo eso para limpiar. Toda esta gente perversa, maníacamente perversa, estos engendros psicópatas del libro, están a punto de ver realizado su deseo más perturbado y oscuro, literalmente el exterminio de los palestinos. Esperemos que no. Si ustedes creen en Dios, sea el Dios que sea, pídanle que no, ruéguenle que no. Pero hoy no vamos a hablar de estos cerdos. Hoy vamos a hablar de aquellos que se atrevieron a decir no, en mi nombre, no. De aquellos que desde el corazón de la comunidad judía levantaron valientemente su voz contra esta máquina de exterminio y pagaron grandes precios por ello. El hijo de un general, hijos de sobrevivientes del Holocausto, un rabino ortodoxo, anarquistas, profesores, artistas, judíos que no renegaron de su fe o de su identidad cultural, pero que se negaron a ser cómplices de un genocidio totalmente equiparable al horror que Hitler perpetró contra sus ancestros. Por esto, los judíos de los que hablaremos hoy fueron injustamente perseguidos, encarcelados, silenciados. Los sionistas los han llamado traidores, antisemitas, enemigos del pueblo, pero lo que hicieron no fue traición, sino un ejercicio de dignidad profunda y ejemplar. Esta es la historia de los judíos que eligieron decir la verdad, aunque les costase todo, incluso su vida. Todo esto, claro,
es el precio a pagar por levantar el dedo contra el leviatán israelí. Esta es la historia de 10 judíos que se levantaron contra Israel, y les deseo de todo corazón que los ilumine como me ha iluminado a mí. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Comenzamos, número 1, con Miko Peled. La historia de Miko Peled es tan cruda como conmovedora. Nació en Jerusalén en 1961, en el seno de una destacada familia de la élite sionista. Su abuelo materno, Abraham Kamnelson, fue embajador y firmante de la Declaración de Independencia israelí. Su padre fue el temido general Mati Peled, héroe de guerra arrepentido. Mati formó parte de las recién fundadas Fuerzas de Defensa israelíes que en 1948 usurparon por primera vez las tierras robadas a los palestinos. Pronto llamó la atención de los generales y a principios de la década de 1950 fue enviado a estudiar a la Escuela Británica de Estado Mayor y Mando, junto al futuro primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, quien terminaría siendo asesinado por los extremistas sionistas en la década del 90 tras intentar una pacificación con los palestinos. En 1956 estalló un nuevo conflicto y Peled fue designado gobernador de la Franja de Gaza durante medio año de ocupación. Allí se encontró como dueño y señor de cientos de miles de palestinos, que eran los dueños del país entero, pero fueron reducidos a esos guetos, Cisjordania y Gaza. Decidió sobre la vida y la muerte de los gazatíes. No obstante, su mayor influencia política, la del general Peled, el padre de nuestro hombre, llegó para 1967, con la Guerra de los 6 días. El conflicto lleva ese nombre, pues fue el número de jornadas que le tomó al ejército de Israel ocupar los altos del Golán en Siria y el Sinaí en Egipto. En vísperas de la tormenta de fuego, las autoridades israelíes dudaban seriamente si concretar el ataque, pues temían la reacción del enemigo. Pero Peled, erigido en portavoz de un grupo de generales sedientos de sangre, brindó una opinión determinante. Unimaginable proportions ensued. During that same stormy meeting, my father said to the Prime Minister, President Nasser, referring to Egyptian President Gamal Abdel Nasser, President Nasser is advancing an ill-prepared army because he's counting on the cabinet being hesitant. He's convinced that we will not strike. Your hesitation is working to his advantage. Later on, he accused the Prime Minister of insulting the army, this army that had never lost in battle, by not allowing the army to attack right now. Lo que el general no vio venir es que la matanza acabó con la ocupación de toda Gaza y Cisjordania, donde vivían millones de palestinos. Fue entonces que algo empezó a quebrarse en su espíritu. Al principio el militar se mostró reacio a mantener la ocupación. Advirtió a los ministros que un asedio permanente convertiría a Israel en una potencia cada vez más brutal y finalmente en un estado opresor binacional. Clip. For the first time, he said, in Israel's history, we were face to face with the Palestinians without any other Arab countries between us. Now we had a chance to offer them a state in the West Bank and the Gaza Strip. He claimed with certainty that holding on to the West Bank and people who lived in it was contrary to Israel's long-term strategy. Popular resistance to the occupation was sure to rise, and Israel's army would be used to quell that resistance with disastrous and demoralizing results. It would turn the Jewish state into an increasingly brutal occupying power and eventually into a binational state. Pero el quiebre definitivo vendría de una salvaje historia que llegó a sus oídos. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. No había pasado tan solo una semana de finalizada la guerra cuando un oficial israelí apareció en el campamento de refugiados de Rafah, en Gaza, al mando de una compañía de soldados y de una topadora. Los uniformados dijeron a los palestinos que salieran de sus hogares. El oficial inspeccionó a todos, envió a las mujeres y a los niños menores de 13 años de nuevo a sus casas y se quedó con todos los hombres y adolescentes. Fueron trasladados hacia otra parte del campamento donde las familias tenían prohibido ver
detenerlos. Los soldados alinearon a sus prisioneros contra una pared y a sangre fría abrieron fuego de metralleta. Al finalizar, el oficial sionista fue uno por uno disparándoles en la cabeza. Fueron más de 30 víctimas, entre ellos un niño de 13 años y un anciano de 86. Los cuerpos fueron alineados en el piso y una topadora los aplastó, yendo de un lado a otro hasta dejarlos irreconocibles. Ante las carcajadas sádicas de los psicópatas sionistas, las mujeres aterradas solo pudieron distinguir a sus maridos y sus hijos por la ropa que utilizaban. La historia de la masacre llegó a los oídos de Abu Ali Shanin, un antiguo líder y militante palestino que fue capturado, interrogado y torturado durante más de 5 meses en Cisjordania. En uno de esos interrogatorios apareció un oficial de nombre Pinas. A diferencia de los otros soldados, Pinas mostró curiosidad por las palabras de Ali Jinan, que con ojos vidriosos le dijo: ¿Por qué dices que somos asesinos? Ustedes son los asesinos, no nosotros. ¿Por qué mataron a un hombre de 86 años, o peor, a un chico de 13? Pinas escuchó aterrorizado el relato del palestino. Pidió que anote el nombre de cada una de las víctimas y al día siguiente regresó en compañía de otro oficial. ¿Ves a este hombre? Él se va a asegurar de que alguien investigue la masacre de tus parientes. Ese alguien no era otro que el general Mati Peled, que por entonces experimentó una conversión radical. Su esposa, Sika Katnelson de Peled, solía contárselo así a su hijo Miko: tu papá estaba tan alterado que no pudo dormir durante semanas. Escribió a Rabin, que todavía no era primer ministro, y a Haim Bar-Lev al respecto, pero ellos no hicieron nada. Aquel silencio glacial lo cambió por completo. Esta valerosa mujer también merece ser presentada. Sika Katznelson nació en Jerusalén en 1926. Siendo la esposa de un oficial durante la guerra de 1948, le ofrecieron una vivienda en Katamón, un barrio de Jerusalén cuyos habitantes palestinos fueron desalojados. Pero la mujer rechazó la oferta. Cito: mi madre conocía a los palestinos desde niña. Los domingos caminaba a través del vecindario y veía a las familias árabes sentadas en sus balcones. Ella solía repetirme que yo tomara la casa de otra familia que terminó viviendo en un campo de concentración, el hogar de otra madre. Me negué, y al ver a los israelíes yéndose con lo saqueado, alfombras hermosas, muebles de banista, sentí vergüenza por ellos. No sé cómo pudieron hacerlo. She also said, and I heard this confirmed by many people, that when the Jewish forces came into the homes, the coffee was still warm on the table. The people had just left. And then the looting began. And again she recalls seeing the truckloads of furniture and rugs and what have you being taken away from those homes. Another widely accepted Zionist myth is that in 1967, Israel faced an existential threat where the armies of 3 Arab countries were invading, and miraculously the Jewish forces were able to beat them all and conquer huge tracts of land. Now, setting aside for a moment the fact that countless books have been written in Hebrew and English and Arabic and other languages, and that documentaries have been filmed disproving this completely and showing that the purpose of the war was conquest. In my own research in preparation for this book, I spent days at the Israeli Army Archives, and I read from the minutes of the meetings of the Israeli General Staff. A partir de 1967, el general Peled inició una militancia antisionista. Creó el Departamento de Literatura Árabe de la Universidad de Tel Aviv, fundó el Consejo Israelí para la Paz Israelo-Palestina e instauró un diálogo no oficial con la Organización para la Liberación de Palestina, el protoestado de los invadidos. La trayectoria de Miko, su hijo, guarda varias similitudes. Al cumplir 18 años se alistó en las Fuerzas Armadas y consiguió la codiciada boina roja, pero disgustado por la invasión al Líbano en 1982, se convirtió en médico y enterró su insignia de servicio en el desierto. Muy poético. Una noche de 1983, Miko tenía planeado asistir a una manifestación de paz en Jerusalén. Sin embargo, la convocatoria coincidía con su clase de karate y a la hora de elegir, eligió el deporte. Aquella noche, un ultraderechista lanzó una granada contra la multitud, asesinando a su amigo el activista Emil Grunzweig e hiriendo a varios más. Peled
lo tomó como una señal premonitoria. Desde entonces siguió el camino del karate, un arte marcial de paz y de defensa personal, el cual lo condujo primero a Japón y finalmente a San Diego, donde se instaló con su mujer y su familia, lejos de lo que él llama el adoctrinamiento asesino israelí. Una mañana de 1997, Peled miraba la CNN en su casa de California, cuando la pantalla mostró una explosión y una niña lastimada y trasladada en una camilla. Los titulares le helaron la sangre. Era un atentado en la calle Ben Yehuda de Jerusalén. Entonces sonó el teléfono. Llamaba a su madre, que entre sollozos le comunicó que su sobrina Smadar, de 13 años, hija de su hermana Nurit, había desaparecido. Sin saber por qué, Peled sintió que era la niña que vio en la televisión, y su temor se confirmaría horas más tarde, cuando el cuerpo apareció en un depósito de cadáveres. En Israel se orquestó un gran funeral de Estado por la nieta del general Mati Peled, héroe de la guerra independentista. Y ahí estuvo presente el premier Benjamín Netanyahu, que además era íntimo amigo de la infancia de Nurit, madre de la víctima. También asistió Ehud Barak, recién elegido como líder de la oposición, quien tuvo el descaro de explicarle a la familia que para ganar votos, lo mejor era dejar atrás el tono pacificador y condenar a los palestinos a la muerte. Pero Mico se mantuvo implacable y le espetó al político. ¿Por qué no decir la verdad? Que esta y otras tragedias similares ocurren porque ocupamos una nación que no es nuestra y que para salvar vidas lo correcto es negociar una paz justa con nuestros socios palestinos. Barak, desconcertado, acusó a Peled de ser un ingenuo utópico, pero muchos más desconcertados quedaron todos con su hermana Nurit, que culpó abiertamente a la ocupación israelí de la muerte de su hija. Lejos de bajar la guardia, la mujer siguió militando contra los crímenes de su país. En 2014 escribió un incendiario artículo para condenar las muertes de cientos de niños palestinos por los bombardeos sobre Gaza. Cito: solo esos niños muertos, solo ellos, que se han unido a mi hija en el reino del subsuelo de los niños, sobre el que este país de cemento es sanguinariamente construido, solo ellos saben que los tanques y excavadoras y las leyes silenciadoras y racistas que aparecen a diario no extinguirán la sangre de nuestras manos, no limpiarán nuestras conciencias. También Mico, a raíz de la tragedia, inició un nuevo camino hacia lo que debía parecer el corazón de las tinieblas. Empezó a viajar solo por Palestina, enseñándole karate a los chicos como una filosofía de paz y participando de las manifestaciones contra el muro del apartheid. Con esas experiencias escribió el libro El hijo del general, viaje de un israelí en Palestina, y el precio fue bastante elevado. Peled sostiene que perdió amigos y familiares, fue detenido al menos 3 veces por el ejército sionista, una de las cuales un soldado casi le corta un dedo pulgar. Pero tanto él como su hermana están convencidos de que luchar contra los invasores es lo que hay que hacer por la pequeña Smadar y por los miles de niños palestinos que el Estado terrorista de Israel asesina cada año, batiendo todos sus récords en este último año y medio. Associate themselves with Israel and with Zionism and drape themselves in the Zionist flag, the flag that has come to symbolize intolerance, hate, racism and brutality. They can feel free to do so, but they need to know this, that when the trials begin and the tribunals take their place, and when the Truth and Reconciliation Commission begins its work, and they're finally shamed into admitting that they were wrong, they need to remember to go down on their knees and beg forgiveness from the people they so blatantly wronged. Because they need to realize that we will never forget them, and that their conscience will never allow them to forget that they supported the killing, they draped themselves in the flag, and they mocked the bereaved. The rest of us will move on, and along with the rest of the Middle East, we will follow the example of the people of Egypt to create something that will surely be a tremendous accomplishment, a democratic, secular state in our shared homeland, a state where Muslims, Christians, and Jews live as equals and educate their children to love their diverse homeland with its multitude of cultures, its rich history, and its promising future. La segunda historia de este decálogo quizás sea menos trágica, pero no menos exenta de coraje. Hablamos del heroico judío estadounidense Norman Gary Finkelstein, politólogo graduado de la Universidad de Princeton, cuya defensa apasionada e intachable de la causa palestina lo llevó a perderlo casi todo. Nacido en Brooklyn en 1953, Finkelstein era hijo de supervivientes del Holocausto. Su madre, Maryla,
estuvo en el gueto de Varsovia, sufriendo directamente la opresión nazi. Luego en el campo de concentración de Majdanek. Padre Harry Finkelstein sobrevivió al infierno de Auschwitz, ni más ni menos, pero todos sus tíos y abuelos fueron exterminados. Cuando concluyó la guerra, literalmente estos dos supervivientes únicos de cada una de sus familias se conocieron en un campo de desplazados de Linz y emigraron como pareja a Nueva York, donde él se ganó la vida en una fábrica y ella como contadora. Según Finkelstein, veían el mundo a través del prisma del Holocausto. Sentían una notable deuda con la Unión Soviética, a la que atribuían la derrota de los nazis, y apoyaron su resolución para crear el Estado de Israel, anunciada por el comunista Andrei Andreyevich Gromyko, según la cual los judíos se habían ganado el derecho a tener su propio país. Claro, tierras robadas a los palestinos. ¿Qué van a saber los comunistas de propiedad? Con el tiempo la opinión fue cambiando, al menos para Maryland, que profesaba un ardiente pacifismo y se escandalizó al observar los crímenes que cometían tanto los comunistas en Rusia como los sionistas en Palestina. Cito a continuación el artículo de Haunted House de Norman Finkelstein, cuyo mensaje merece leerse de su puño y letra. Cada noche, mientras veíamos las noticias en la televisión, mi madre apartaba la vista y bloqueaba la pantalla cuando aparecían escenas de Vietnam. Al cabo de unos instantes llegaba invariablemente la pregunta: ¿ya ha terminado? Poco dada a dramatizarse, simplemente no podía soportar las escenas de destrucción y muerte por doquier. La guerra no era un tema de discusión intelectual o política. Todo el ser de mi mamá, toda su alma se rebelaba contra ella. Solía exclamar a menudo que Estados Unidos era peor que Hitler. Es cierto que en mi casa se afirmaba que muchas cosas eran peores que Hitler, incluidos en ocasiones mis hermanos y yo cuando nos portábamos mal, o peores que Auschwitz. Pero no era ningún misterio el origen de tales afirmaciones. La devastadora potencia de fuego de los estadounidenses por un lado y la total indefensión de los vietnamitas por el otro, la indiferencia o en todo caso la respuesta escandalosamente inconmensurable del resto de la humanidad ante el genocidio en curso, bueno, lo decían todo. Era el holocausto nazi otra vez. Y tal era su excepcional humanidad que mi madre no podía soportar que nadie sufriera lo que ella sufrió en carne propia. Salvo aludir a las incesantes punzadas del hambre, nunca hablaba de sus tormentos personales en los campos. Eso estaba bien, ya que yo no tendría que soportarlos. Pero cuando le preguntaban por qué no se había instalado en Israel después de la guerra, solía responder que ya estaba harta de los líderes judíos. A menudo recordaba cómo, después de que los judíos del gueto utilizaran los utensilios más primitivos e incluso las manos para cavar búnkeres y ocultarse, la policía judía revelaba los escondites a los alemanes, enviando a los de su propia sangre a los crematorios para salvar su pellejo, como hizo por ejemplo un joven George Soros entregando a los clientes de su papá a los nazis para salvar su dinero y salir de Hungría. Finkelstein interiorizó la indignación de su madre. Fue en su adolescencia un ferviente maoísta y quedó devastado por las noticias del juicio de la Banda de los Cuatro en 1976. La Banda de los Cuatro fue un grupo de altos dirigentes del Partido Comunista Chino declarados culpables de asesinar y torturar a millones de seres humanos en la revolución cultural de Mao Zedong. La noticia fue un baldazo de agua fría para Norman. Quedó postrado en cama y deprimido durante 3 semanas, sintiéndose engañado por su prócer comunista. Ya en 1980, escéptico y con pensamiento crítico, se licenció en Ciencias Políticas y en 1982 salió a protestar junto a otros judíos de Nueva York contra la invasión de Israel al Líbano. En esta fotografía podemos verlo con un cartel que dice: este hijo de supervivientes del levantamiento del gueto de Varsovia, Auschwitz y Majdanek no se callará. Nazis israelíes, detengan el holocausto en el Líbano. Desde entonces, Norman nunca abandonó su compromiso con la causa palestina. En 1988, el mismo año que estalló la primera intifada, se doctoró en estudios políticos en Princeton con una multielogiada tesis doctoral sobre el sionismo. En lo que duró el conflicto, Finkelstein pasó todos los veranos en Cisjordania, Palestina ocupada, alojándose con las familias locales y enseñándoles inglés a sus hijos para que puedan conectarse al mundo y denunciar los tormentos y abusos que padecían. Aquellas experiencias fueron recogidas en el libro de 1996, The Rise and Fall of Palestine. Isn't the present complicated? It's happening as it unfolds, as it were, before our eyes. And often when you read the newspapers, we are told it's very complicated.
occasionally I have the stomach, if I can use that vulgarity, to look at the New York Times and this thing named Isabel Kirshner. She's their correspondent. And Ms. Kirshner is always in a state of perplexity and confusion. She never knows what's happening. So the last time Israel invaded Gaza, she says the Israelis say the majority of fatalities were militants, and the Palestinians say they were civilians. And then the proverbial hands are thrown in the air. Who knows who's telling the truth? But in fact, it's not so difficult to know who's telling the truth. All you have to do is do what's done in every other conflict. Namely, what do reporters, journalists do? They go to the local human rights organization, which has a track record of honesty and a track record of integrity, and you ask them. So the very day that Ms. Kirshner was throwing her hands in despair, who knows who's telling the truth, B'Tselem, the Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, issues a press release saying we went through each of the casualties, and our conclusion, the majority were civilians. Mr. Goldberg, in his book Prisoners, he recounts an argument he had with a Hamas member, and he says to the Hamas member at one point in indignation and frustration, he says, "For God's sake, we don't try to kill children." The obvious point being that the children we kill, it's an accident, but you target Palestinian children, Israeli children. So again, let's look at the record. The record shows about 900 Palestinian children have been killed during the Second Intifada, which is more than the total number of Israeli civilians killed. The total number of Israeli civilians killed is about 710, of whom about 120 were children. So more Palestinian children have been killed than the total number of Israeli civilians killed. And just comparing children with children, the ratio is about 7-to-1. So our first conclusion based on the raw material is or raw data, for the want of trying to kill Palestinian children, it would seem that Israelis were awfully good at it. But is it even true that Israel doesn't deliberately kill Palestinian children? Not according to human rights organizations. So if you open up to the reports of, say, Amnesty International, they write, quote, that on many occasions, Israel deliberately targeted Palestinian demonstrators, of whom many were children, in fact, overwhelmingly children. And then they say in other cases, Israel used indiscriminate, excessive, and disproportionate force. Pero su golpe más crudo llegó en el año 2000 con la majestuosa obra La industria del Holocausto, reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío. Allí declara textualmente que un puñado de judíos estadounidenses oportunistas ha secuestrado eficazmente el holocausto nazi que sufrieron mis padres para chantajear a toda Europa y desviando la atención de lo que hace el monstruo israelí contra Palestina. Norman condena con nombre y apellido a los autores de la farsa. Menciona al escritor Elie Wiesel, al historiador Bernard Lewis y al abogado Alan Dershowitz, la Liga Antidifamación o el Congreso Mundial Judío, por cierto, que dirigía Edgar Bronfman y codirigían Jeffrey Epstein, el proxeneta del Mossad, y Eduardo Elstein, patrono de Milei. Todos son acusados de apropiarse de las atrocidades nazis para enriquecerse y victimizar a Israel, justificando sus políticas racistas criminales y blindándose así ante la crítica. Uno de sus clips más famosos muestra a un Norman inspirado y enfurecido aleccionando a una joven alemana que lo recriminó con lágrimas de cocodrilo, diciéndole que sus dichos ofendían a la audiencia.
No podemos reproducirlo por las políticas de copyright, pero les recomendamos que los busquen. Se llama Lágrimas de Cocodrilo. Es realmente impactante. Lo llamaron veneno, ¿ok? Llamaron a Finkelstein asqueroso judío que se odia a sí mismo, negacionista. Y esto que casi toda su familia fue asesinada, pero sobre todo los sionistas enemigos de la verdadera dignidad judía lo condenaron al más profundo ostracismo. En 2001, el Hunter College, donde había enseñado durante 9 años, rebajó su salario a niveles miserables. Para llegar a fin de mes debió aceptar un empleo como profesor adjunto en la Universidad DePaul de Chicago, pero le fue denegada su solicitud de titularidad luego de que uno de los hombres aludidos en su libro, el siniestro, oscuro, monstruoso y patético Alan Dershowitz, iniciara una cruenta y sucia campaña para desprestigiarlo. Of course I'm on the list. I was his lawyer. I flew on his plane with other lawyers several times for legal meetings in Florida and other proceedings, like so many others. I had an innocent relationship with a man who I didn't know, nobody suspected I had done anything wrong. Indeed, when my granddaughter had a soccer tournament, he lent us his house in Florida. He wasn't there, but my whole family, my grandchildren, my daughter stayed there. There were no pictures on the wall or anything that would lead anyone to suspect that anything untoward was going on. There's no way I would ever allow grandchildren, my children, to be in a house that eventually turned out to have been the location for so many questionable and illegal activities. Bueno, quiero agradecerle, por cierto, el descubrimiento a Norman Finkelstein, a uno de los mayores expertos de sionismo que hay en el mundo hispano, que es mi amigo Guillermo Montagne, de su canal Voces Alternativas, muy recomendado. En 2004, el delincuente Dershowitz envió un manuscrito a la universidad titulado Macartismo Literario, y allí argumentó que debían despedir inmediatamente a Finkelstein, algo bastante macartista, por ser un propagandista antijudío y no un profesor. Nadie le dio cabida, pero en octubre de 2006 volvió a la carga con, cita textual, un dossier de los pecados académicos más atroces de Norman Finkelstein, sus mentiras, citas erróneas y distorsiones. El hombre estaba realmente ardido. Aquello provocó una oleada masiva de estudiantes y profesores que salieron a defender a Norman. Pero en junio de 2007, los grupos de presión sionista desbordaron a la universidad y se denegó la permanencia de Finkelstein por 4 votos contra 3. Esto desató una huelga de hambre entre los alumnos. Norman, por su parte, dijo que se declararía en desobediencia civil si persistían en alejarlo de sus estudiantes, pero a final del año fue vencido por el desgaste y renunció. Tampoco tuvo paz en Israel, donde viajaba todos los años para visitar a los palestinos. En mayo de 2008 fue detenido en el aeropuerto de Tel Aviv, luego de que el ejército lo califique de sospechoso terrorista solamente por expresar su apoyo a la resistencia contra la invasión. Estuvo aislado 24 horas en una celda donde lo interrogaron y humillaron hasta finalmente deportarlo en un vuelo a Ámsterdam con la prohibición de regresar por una década. Actualmente Norman Finkelstein vive solo y humildemente en un pequeño apartamento de Coney Island, un barrio obrero de inmigrantes a 1 hora de Manhattan. Nunca pudo volver a enseñar en las universidades, todos los días recibe amenazas de muerte y ha sido expulsado del circuito de conferencias y ninguneado como un paria. He pagado un doble precio, dijo. Llevo desempleado 11 años. Solo di clases durante 4 semanas en Turquía, lo que financieramente y moralmente es muy duro, pues me encanta enseñar, declaró tiempo atrás. Dice que ha dejado de escribir y que lo más difícil es levantarse todas las mañanas, pues tiene que buscar una excusa para seguir viviendo. La haya siempre que recuerda el sufrimiento palestino. En tercer lugar, tenemos a otro izquierdista, y créanme que no son solo izquierdistas los judíos que se levantan contra Israel, para nada, ya llegaremos a Rothbard. Pero en tercer lugar nos ocuparemos de Noam Chomsky. No es de ninguna manera santo de mi devoción. He expresado contrariedades y controversias de Chomsky en multitud de ocasiones, pues se trata de un millonario socialista, un fiel lacayo del ala izquierda del Partido Demócrata y un impulsor de la Internacional Progresista. Pero, nobleza obliga, con sus 96 años de edad es una de las voces más potentes contra el genocidio israelí. Por cierto, recomiendo el documental The Occupation of American Mind, que también se encuentra subtitulado en español, La ocupación de la mente americana, donde Finkelstein, Roger Waters y Noam Chomsky, entre otros, explican cómo se ha construido el adoctrinamiento sionista en Estados Unidos,
con escenas delirantes, ¿no? Mostrando cómo, por ejemplo, el show The Apprentice de Trump fue adquirido por una cadena israelí y emitido en prime time, pero en lugar de hacer competir a empresarios para dirigir negocios, hacían competir a israelíes random para vender los intereses y el lobby del sionismo asesino en el mundo, siendo esa la principal actividad económica de dicha nación probeta, el lobby. Abraham Noam Chomsky nació en 1927 en Estados Unidos en una familia judía que había huido de la Rusia zarista. Mientras se derrumbaba la bolsa de Wall Street y la depresión hacía languidecer a América, los Chomsky se instalaron en un vecindario antisemita de Filadelfia, habitado mayormente por católicos irlandeses y alemanes. Cito: recuerdo que se celebró con cerveza la caída de París en la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes más dramáticas de mi infancia son aquellas en las que estos individuos festejaban a los nazis, pidiéndole a los vecinos que bajen las persianas, pues iban a purgar las calles. Recalco este testimonio porque denota que Chomsky sí vivió el antisemitismo de los 30s y no por eso eligió la ruta fácil de la victimización. En la biblioteca de su casa, el marxismo era tan sagrado como el Talmud. Todos sus tíos y tías pertenecían al Partido Comunista y abrevaban en la inteligencia judía neoyorquina. Así, al cumplir 18 años, Noam viajó por primera vez a Israel, atraído por el barniz socialista de este país en ciernes. Pero la guerra de 1948 fue su primera decepción. Una guerra de exterminio contra los árabes, donde incluso se realizó matanza de niños recién nacidos por parte de los sionistas. En lugar de la soñada igualdad de clases, se encontró un protoexperimento fascista que arrasaba con la propiedad y la vida de los palestinos sin misericordia. Volvió a intentarlo en 1952, esta vez junto a su nueva esposa. Ambos consideraban que el kibutz israelí, las comunas rurales socialistoides, representaban el ideal de una comunidad anarcocomunista. Una vez más, todo fueron promesas rotas. En los kibutz no había libertad ninguna, sino racismo compulsivo, chauvinismo y xenofobia. En otras palabras, todo era similar a una secta, donde si no eras parte del clan contra los palestinos, eras un enemigo. Chomsky aprovechó una oferta del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MILT, volvió a Nueva York y se consagró como un aclamado lingüista. Pero bueno, no estamos aquí para repasar su biografía, sino para destacar su ferviente y coherente oposición a Israel. Sin duda, la más valiente de sus intervenciones fue el denominado escándalo Faurisson. En diciembre de 1978, Robert Faurisson, un profesor francés de literatura en la Universidad de Lyon, publicó 2 cartas en el diario Le Monde, donde afirmó que las cámaras de gas no existieron. Aclaración ETSA. Nosotros no estamos afirmando la inexistencia de las cámaras de gas y repudiamos el genocidio nazi. La respuesta del lobby sionista, claro, no se haría esperar. Fue condenado por difamación e incitación al odio racial, con 3 meses de cárcel y 21.000 francos de multa. Entre los múltiples defensores de este académico, el más locuaz e influyente fue Chomsky, que lideró una petición firmada por 600 personas en defensa del profesor. Cito: desde 1974, Faurisson llevó a cabo una extensa investigación histórica sobre la cuestión del Holocausto. Desde que comenzó a hacer públicos sus hallazgos, fue objeto de una feroz campaña de hostigamiento, intimidación, difamación y violencia física. Funcionarios temerosos incluso han intentado evitar que investigue más, negándole el acceso a bibliotecas y archivos públicos. Protestamos enérgicamente por estos esfuerzos para privar al profesor Faurisson de su libertad de expresión. Como no podía ser de otro modo, los mismos intelectuales franceses que se inmolaron por Faurisson salieron a dilapidar a Chomsky. Werner Kohn lo calificó del mecenas más importante del movimiento neonazi, a Chomsky. La Liga Antidifamación Americana lo calificó de negacionista del Holocausto y un incauto de orgullo intelectual tan arrogante que es incapaz de distinguir entre sociedades totalitarias y democráticas, entre opresores y víctimas. Con gran elegancia y altura profesional, Chomsky respondió a los difamadores escribiendo el ensayo titulado Comentarios elementales sobre el derecho a la libertad de expresión. Allí defiende el derecho a realizar y publicar investigaciones que no sean del agrado popular y hasta tuvo el gesto de citar a Voltaire. Cito: me parece escandaloso que sea todavía necesario debatir sobre esto 2 siglos después de que Voltaire defendiera el derecho a la libertad de expresión de las ideas que él mismo denostaba. Al adoptar una doctrina central sobre sus asesinos, se les hace muy mal servicio a la memoria de las víctimas del Holocausto.
A partir de ahora, los intelectuales han buscado disfrazar su profundo compromiso con la doctrina estalinista nazi, siguiendo los mismos preceptos. En 1983, Chomsky atacó de nuevo con El Triángulo Fatídico, un libro donde acusa a los Estados Unidos de ser un Estado terrorista que digita el conflicto de Oriente Medio, por supuesto, para velar por sus propios intereses. If we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Denunciar la complicidad del Pentágono con Tel Aviv fue una constante del activismo de Chomsky y la razón por la cual recibió numerosos obstáculos cada vez que quiso pisar Palestina. En 2010, ya con 82 años de edad, funcionarios de migraciones le negaron el acceso al país cuando se dirigía a brindar una conferencia allí. Poco después declaró que Israel es la mayor amenaza para la seguridad mundial, y estoy de acuerdo, ya que posee unas 200 ojivas nucleares no reguladas, de lo que hablaremos más adelante, y mira con resquemor el legítimo derecho de Irán a desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos. A esta altura sería ingenuo pensar que Noam Chomsky no sabía exactamente a lo que se estaba exponiendo, pero lo cierto es que no le hacía falta pisar Palestina para golpear donde duele. Le basta con decir la verdad más insoportable, que Israel, básicamente un Estado fundado sobre el recuerdo del genocidio nazi, es el régimen más similar al nazismo que existe en el siglo XXI. Nuestro caso número 4 es el de Shlomo Sand, historiador israelí y profesor de la Universidad de Tel Aviv, o sea, un intelectual consagrado en las tierras que ocupa el Estado que critica. Sand nació en Linz, Austria, en una familia de exiliados polacos que sentía especial aversión hacia los rabinos. Sus primeros 2 años los pasó en un campo de personas desplazadas, básicamente un judío víctima de los nazis en Múnich, y en 1948 se instalaron en la ciudad israelí de Jaffa, donde su padre ofició de portero nocturno en la sede del Partido Comunista. Como todo ciudadano hebreo, Sand fue reclutado a los 18 años de edad y en junio de 1967 combatió en la Guerra de los 6 días. Allí le asignaron una misión siniestra: patrullar las fronteras de Jericó con la expresa orden de fusilar a cualquier palestino que quisiese regresar a su patria. Una de esas noches sangrientas, Sand vio a los otros soldados torturando a un anciano árabe, detenido por llevar un enorme puñado de dólares. Me subí a un cajón y observé una escena desgarradora a través de la ventana. El anciano estaba sentado atado a una silla y mis buenos compañeros israelitas lo golpeaban por todas partes. De vez en cuando le quemaban con sus cigarrillos los brazos. Bajé del cajón, vomité y regresé a mi puesto temblando y asustado. Ya no le temía al enemigo, sabía que el enemigo vestía mi propia ropa. Poco después una camioneta salió con el cadáver y mis antiguos amigos me gritaron al paso: vamos al río Jordán a deshacernos del fiambre. Todo esto lo digo en un estricto contexto ETSA, educativo, periodístico y documental. Aquella noche Sand sintió que había perdido su patria para siempre. Renunció a la Unión de la Juventud Comunista Israelí Banki, que claro era sionista. El Estado de Israel nació fundado por comunistas rusos como Golda Meir, y se unió a Matzpen, más radical y antisionista. Pero también allí se desilusionó por la tibieza y en 1975 decidió abandonarlo todo e instalarse en París. No en vano escribió un libro que se titula Cómo dejé de ser judío, un testimonio trágico sobre su propia existencia, tanto espiritual como política, donde asegura estar contaminado de un racismo etnocéntrico que le ha sido inculcado desde su más temprana formación. En París, Sand se doctoró en Historia y enseñó en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Su tesis doctoral fue tan aclamada que los propios israelitas lo volvieron a llamar. Desde entonces es profesor de la Universidad de Tel Aviv y también enseña en la Universidad de Berkeley, una de las más progresistas del mundo. Con este currículum vitae podemos demostrar que Shlomo Sand es un riguroso intelectual a quien sus propios compatriotas respetan. Y no es en absoluto un nazi. Shlomo se valió de aquel derecho para realizar afirmaciones que resultaron bastante incómodas. La mayor, sin duda, es su obra cumbre, La invención del pueblo
judío, la invención del pueblo judío. Su primera tesis propone que el supuesto exilio de los judíos de la Tierra Santa, perpetrado por los romanos en el año 70 después de Cristo, no es más que una invención de los propagandistas sionistas del siglo XIX. Y si no hubo exilio judío, argumenta Sand, no puede haber tampoco un retorno. Cita textual. ¿Cómo podría el sionismo justificar el regreso de los judíos a una tierra de la que nunca salieron? Sin esto, toda la base para crear el moderno Estado de Israel se desmorona. The other thing that pushed me to write the first book was the discovery of the archaeologue, the Israeli archaeologue, about the fact that the exode, the famous exode of the Jews from Egypt, didn't happen. I remember the first time that I heard it, I was shocked. When I was young, I was leftist, but I believed that the exode, the kingdom of Solomon, of David, it's history. In knowing from the archaeologue that all this is myth, it never was a real kingdom of David and Solomon that covered all the land of Israel. En el mismo libro, fuertemente basado, Sand lanza una segunda teoría provocadora al decir que los judíos ashkenazis, la etnia mayoritaria entre los judíos de Europa e Israel, Netanyahu, Kushner, descienden de los házaros, un pueblo de Asia Central convertido a la religión abrámica a principios de la Edad Media. Básicamente un zar ruso obligó a este pueblo túrquico cercano a los mongoles, un tanto saqueador, a que escoja una religión, los obligó a dejar el politeísmo y le dijo, ¿cristianos o judíos? Y ellos dijeron, así que el judaísmo dice que seremos mejores por ser judíos, bueno, queremos ser el pueblo elegido. Muy argumentada la teoría de Sand, con mucha evidencia histórica también, no es completamente concluyente, pero esto sitúa en una posición incómoda a el identitarismo para los Kushner, los Netanyahu, los Elstein, los Rothschild, los Epstein, todos son básicamente ashkenazis. Yo tengo sangre sefardita, de los judíos del Levante Mediterráneo que están más emparentados con los misraíes, que son los judíos que estuvieron siempre ahí, en Palestina, los judíos palestinos, que de hecho fueron muy maltratados y discriminados con la invasión de colonos europeos sionistas. Pero bueno, de este modo lo que siempre se pensó como una única etnia sería en realidad un conjunto heterogéneo de pueblos unidos por la religión judía. La unión va desde bereberes, yemeníes y házaros hasta diversos pueblos menores como itureos y dumeos, o incluso eslavos. Si sus afirmaciones son ciertas, el judaísmo es una religión proselitista, que aceptó la conversión de nuevos fieles, al menos en un contexto de necesidad, cuando comenzaba la era cristiana y temían extinguirse. Esto echa por tierra cualquier justificación étnica de la identidad judía. The invention of the secular Jew. Who invented the secular Jew? The anti-Semitic, the racist, that consider the Jews that belong to an ethnic or to a race, and I try to show in the book that the Jews are not an ethnic and not a race. They are like everybody else here, a mix of a lot of origins, a lot of colors, a lot of cultures. The fact that today, in the beginning of the 21st century, so many people consider themselves as secular Jew and prefer to be a secular Jew much more than to be American or British. It's a very important phenomenon. Por último, Sand aseguró que los actuales palestinos son básicamente también herederos de los judíos originales, judíos que se convirtieron voluntariamente al cristianismo y luego se islamizaron durante la expansión musulmana de los siglos 7 y 8, pero siempre convivieron las tres religiones allí, cristianismo, judaísmo e islam. No hubo ningún momento en el cual hubiese restricciones por parte de los árabes para practicar el judaísmo en Palestina. El libro fue un éxito descomunal, se agotó en todas las librerías israelíes, tuvo 19 semanas en la lista de los más vendidos y se tradujo a 19 idiomas, incluidas 3 reimpresiones en francés. Pero no lo vieron con entusiasmo los principales académicos de su país. La Universidad Hebrea de Jerusalén lo definió como un libro sin fundamento, sensacionalista e incoherente. No realizaron una refutación exhaustiva, pero protestaron mucho. El periodista Jeffrey Goldberg acusó al autor de ser un teórico de la conspiración y no le faltaron epítetos como antisemita disfrazado de antisionista.
sionista. Pero Sand no está de acuerdo con ello. Al contrario, se considera un post-sionista, un hombre que quiere a su país, pero no a un régimen criminal. En Cómo dejé de ser judío, escribió: no es el mero hecho de definirse como judío en el Estado de Israel un acto de afiliación a una casta privilegiada que perpetra injusticias intolerables a su alrededor. Siguiendo los mandatos de su conciencia moral, Sand renunció a todos los privilegios de la nacionalidad israelí, como poseer tierras que están prohibidas a los no judíos, vivir en comunidades donde no pueden vivir los no judíos, o crear colonias en tierras que no son suyas, donde nunca sería torturado o su casa sería demolida, que es lo que le ocurre a los palestinos. Actualmente reside en un apartamento modesto del barrio residencial de Ramat Aviv, norte de Tel Aviv, a escasos metros del mar Mediterráneo, en una zona llena de árabes. Siempre recuerda que hace 70 años era una próspera villa palestina conocida como Al-Sheikh Muwanis, cuyos residentes, a los que dedica uno de sus libros, eran muy amigables con los sionistas europeos. Y así les pagaron. Hoy esa gente se ha desplazado a los guetos de Gaza y están muriendo en este mismo instante por una hambruna artificial creada por los invasores que pronto volverán a matarlos a tiros. El quinto testimonio es el de un viejo conocido de la casa, Murray Newton Rothbard, economista austríaco, historiador y considerado el padre del anarcocapitalismo y una de las mayores influencias de un farsante mentiroso que nunca lo leyó, un falso judío, porque no ha realizado su conversión de acuerdo a los rituales formales, llamado Javier Gerardo Milei, presidente de Argentina y mayor enemigo del movimiento libertario en su historia. La visión de Rothbard sobre Medio Oriente es relevante por dos sentidos. Primero, porque es un judío de ley que nació y se crió en el Bronx neoyorquino y aprendió a hablar yiddish antes que inglés. Segundo, porque es uno de los más prominentes liberales de todos los tiempos, que tuvo muchas luces y tuvo muchas sombras, pero jamás vaciló sobre este tema. No cualquier libertario ha escrito tantos libros sobre diversas materias como lo hizo Rothbard, a quien no puede negársele un enorme entusiasmo para abarcar multitud de materias desde un enfoque antiestatista. Así que vamos a ver qué decía el economista favorito de Javier Milei en otras épocas sobre el régimen al que Milei hoy rinde pleitesía y se hinca de rodillas. A finales de los 70, Murray escribió un ensayo denominado La culpa de la guerra en Oriente Próximo. Lo tengo pero interiorizado, lo conozco de memoria, porque yo escribí en base a ese ensayo con información actualizada un artículo llamado Israel, genocidio en Palestina y libertarismo. El Estado en carne viva. Eso generó mi salida de Infobae, donde fui el columnista más joven, y no me arrepiento, porque es un ensayo muy valioso, donde Rothbard denuncia con argumentos irrefutables que Israel ha penetrado el corazón del mundo campesino y nómade de Palestina, pero también el de una clase media culta y comerciante, imponiendo allí a colonos europeos que asaltaron sus propiedades, muchos que ni siquiera eran judíos, y que se apoyaron en las armas de los imperialistas británicos, matando salvajemente a quienes allí habían convivido en paz, gente que pertenecía a todas las religiones abrámicas, e incluso ateos y agnósticos. Cito: en los siglos previos a la entrada del imperialismo occidental, los judíos y los árabes vivían con una vecindad normal entre ellos. No hay tal cosa como un conflicto o una enemistad congénita. En los siglos de gran civilización árabe en España y el norte de África, los judíos tenían una parte importante de la participación social y económica, a diferencia del occidente cristiano, donde sufrieron persecuciones fanáticas. Luego, Rothbard culpa directamente a los Estados Unidos de sostener a Israel como un estado satélite y financiar todas sus guerras, como si las fronteras de 1949 y 1967 estuviesen consagradas por ley divina y debieran preservarse a toda costa. Una vez que quedó claro que Israel venció y conquistó a Palestina, Estados Unidos abandonó sus supuestos principios. Ahora ya no se habla de integridad territorial, sino de la necesidad de ser realistas y del absurdo de volver a fronteras de statu quo obsoletas, pensando en intentar convencer a los palestinos árabes de aceptar una relocalización en otro sitio de Oriente Medio, 50 años antes de que el criminal Trump diga que quiere mudar a los palestinos al Cuerno de África contra su voluntad. Cuando en 1982 Israel invadió el Líbano, provocando una de las más deleznables matanzas de su historia, Rothbard se despachó con un segundo artículo,
Se llamó La Masacre y dice así: Teléfono Milei. Los libertarios se oponen a cualquier Estado, pero el Estado de Israel es el único en su nivel de daño, porque su existencia depende, y lo sigue haciendo, de la expropiación continua y sistemática de propiedades privadas y la expulsión de propietarios de sus tierras. Los libertarios en los Estados Unidos a veces se quejan de la adherencia radical libertaria a la reforma de la tierra, es decir, la reforma que procura devolver la tierra robada a las víctimas. Pero en el caso de Palestina, las víctimas y sus niños, los verdaderos dueños de la tierra que ocupan los israelíes, están detrás de los muros, en campos de refugiados, en guetos de posilgas, soñando con volver a su hogar. Solo se hará justicia y habrá paz duradera en esa área devastada cuando ocurra un milagro e Israel permita a los palestinos regresar y ser dueños de nuevo de su legítima propiedad. Hasta entonces, mientras los palestinos sigan existiendo y sin importar cuánto los empujen, siempre defenderán su deseo de justicia frente a la opresión de una banda de forajidos. En otro de sus pasajes más solemnes, Rothbard declara que la solución de los dos estados es imposible. Mientras exista la entidad expropiadora de Israel, solo habrá dos opciones: una guerra a muerte o un compromiso incómodo que no satisfaga a nadie, siendo probablemente las víctimas, que además son los más débiles, quienes pierdan. Y parece que su diagnóstico fue completamente correcto. Ya lo ven, amigos, de las mayores incoherencias que puede tener alguien llamado liberal, la de apoyar a Israel es la peor, la más grave. Es doctrinario. Y no solo Rothbard, sino otros autores como Gabriel Kolko, Samuel Edward Konkin, David Horowitz y muchos más, libertarios y judíos, han mantenido esta posición. Habiendo escuchado ya tantos intelectuales, nuestro sexto capítulo se centra en un artista. Hablamos de Gilad Atzmon, amigo por cierto también de mi querido Guillermo Montag, uno de los mejores saxofonistas de jazz vivos que supo tocar con leyendas como Paul McCartney o Ian Dury. Atzmon nació en 1963 en Tel Aviv, pero se crió en las calles de Jerusalén, donde su padre militar cumplía sus obligaciones. Él mismo fue reclutado por el ejército a los 18 años, coincidiendo con la ya mencionada invasión al Líbano del año 82. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se la pasó tocando el saxofón para la orquesta de la Fuerza Aérea o evitando el campo de batalla como enfermero. Como en los casos anteriores, el contacto con la brutalidad de los uniformados fue un antes y un después en la concepción de la identidad judía. En el verano de 1984, 3 semanas antes de liberarme del uniforme militar, nos enviaron al Líbano para una gira de conciertos, al final de un sucio y polvoriento camino. Tras un día de calor espantoso, llegamos a ver con nuestros ojos el infierno en la tierra. Era un campo de concentración, una inmensa prisión rodeada por una alambrada, donde los presos eran los judíos y yo un nazi. Entonces me di cuenta de que estaba peleando en el ejército equivocado. Ahora los israelíes éramos los nazis y los palestinos, equivalentes a nuestros ancestros. Cansado de la radicalidad sionista, en los 90, Gilad se marchó a Londres y completó sus estudios de filosofía alemana. Habían llegado a escupirle en la cara en un teatro de Jerusalén por sostener que la vida de un niño palestino valía exactamente lo mismo que la de cualquiera de los hijos de los presentes. Fue el jazz su verdadera bitácora de vida. En suelo londinense fundó su grupo Orient House Ensemble, un nombre que homenajea a la casa de la familia Al-Husseini, que fue sede de la autoridad palestina en Jerusalén hasta la ocupación israelí. Pero además de improvisar melodías vibrantes, Atzmon se dio a la prosa, y no solo con motivos artísticos. Su primera novela, Guía de Perplejos, fue una sagaz sátira política cuya venta se prohibió en las librerías de Israel. La ficción transcurre en el año 2052. Hace 4 décadas que el Estado de Israel ya no existe. Ojalá. Y ha sido reemplazado por la República Palestina. Allí el Instituto Alemán para la Documentación de Sion publica las memorias de un tal Gunther Wanker, un pensador de origen israelí que supo profetizar el destino de su patria antes de que ésta exhale su alma, un alma torturada. A veces me pregunto, ¿no? ¿Verdad? Me pregunto, ¿qué mutación perversa puede tener el dolor? Porque el dolor de las víctimas judías, de la persecución nazi, de los pogromos en Europa, como tantas otras víctimas que no eran judías, ¿no? Ese dolor
hoy está multiplicado, esparcido, perpetuado, reinventado en los niños de Gaza, a manos de bisnietos de quienes estuvieron en Auschwitz o en Treblinka. ¿Cómo puede ser que sea tan oscura la condición humana? ¿Cómo puede llegar a tal grado la hipocresía? ¿Cómo se ha tolerado que durante más de 80 años, en nombre de las víctimas de los nazis, continúen los crímenes del nazismo? Pero bueno, las opiniones de Atzmon, las mías, también, se tornaron cada vez más provocadoras. En 2003 dijo en un artículo: debemos comenzar a tomar muy en serio la acusación de que el pueblo judío está tratando de controlar al mundo. Dijo que Atzmon, que por supuesto no está de acuerdo con la violencia, yo tampoco lo estoy, y que tampoco cree que los judíos en su conjunto quieran controlar a la humanidad, y yo tampoco lo creo, sí sostiene que hay una élite sionista que usurpa la identidad judía y a partir de ella se permite realizar actos profundamente vejatorios contra el resto de la humanidad y ponerla de rodillas. Incluso dijo que pueden entender cómo se ponen en riesgo a sinagogas y a tumbas judías, porque los ataques, si bien no son legítimos, son respuestas políticas a la explotación publicitaria de la religión del pueblo elegido. Por supuesto, Atzmon se ganó el odio eterno de los sionistas para siempre. El periodista David Aaronovitch lo acusó de promover la negación del holocausto, lo cual es mentira. Hoy, Gilad Atzmon ya no se siente judío. Cito: he dejado atrás la idea del pueblo elegido. ¿Cómo es que un pueblo que ha sufrido tanto y durante tanto tiempo puede infligirle tanto dolor a otro? Asimilé el hecho devastador de que en 1948 los palestinos no habían abandonado sus hogares voluntariamente, como se nos decía en la escuela, sino que habían padecido una brutal limpieza étnica a manos de mi abuelo y los suyos. Empecé a comprender que en Israel nunca ha dejado de haber limpieza étnica, sino que simplemente se realiza a cuentagotas, y empecé a admitir el hecho de que el sistema legal israelí no es imparcial, sino un apartheid racista. Estas palabras pertenecen a su gran libro La identidad errante, el pueblo judío a examen, donde eligió como epígrafe la famosa frase de Israel Shahat, superviviente del holocausto: los nazis me hicieron tener miedo de ser judío, y los israelíes me hacen sentir vergüenza por serlo. Nuestro séptimo capítulo es un caso célebre, la historia del técnico nuclear de origen marroquí Mordechai Vanunu. En 1976, y con solo 22 años, Vanunu, judío sefardita, ingresó a trabajar en el Centro de Investigación Nuclear del Negev, una instalación israelí ubicada en el desierto del mismo nombre. Como técnico nuclear fue contratado para realizar investigaciones en energía atómica, pero con el tiempo empezó a sospechar que algo mucho más oscuro se tejía en aquellos laboratorios solitarios. Había descubierto el secreto mejor guardado de toda la Tierra Santa, la construcción de armas nucleares. Nunca mencionó una palabra a sus colegas, pero se reunieron las pruebas fotográficas sobre el verdadero uso del reactor nuclear. En 1985 fue despedido de la institución y Vanunu partió hacia Nepal, donde consideró convertirse al budismo, asqueado de la religión que lo había criado. Luego viajó a Sydney, Australia, y abrazó el cristianismo, adoptando el nombre de John Crossman. Fue en aquella ciudad donde conoció a Peter Hounam, un periodista del periódico británico The Sunday Times. Luego de tomar unas copas, el marroquí tomó coraje y le confesó a su interlocutor todo lo que había visto. Israel tiene un arsenal nuclear secreto. Como prueba le cedió 2 de las fotografías analógicas que había tomado desde las sombras. El periodista, extasiado, lo invitó a viajar a Londres con él, donde publicaría la noticia en el mítico diario británico. Pero en el caso de Vanunu, el viaje sería corto, porque al poco de llegar, el técnico hojeaba periódicos y revistas en un kiosco cuando una hermosa muchacha de nombre Sydney logró seducirlo. Luego de una noche de ensueño, la chica convenció a Vanunu de que volaran a Roma, la ciudad del amor, donde lo haría el hombre más feliz del universo. Al salir del aeropuerto, un taxi que los esperaba en la puerta los trasladó a un hotel completamente vacío. Cuando llegó a la habitación, Vanunu la encontró oscura, hedionda y carente de todo mobiliario. Entonces lo supo. La mujer no era su amante, era un agente del Mossad. Justo cuando empezaba a correr por el pasillo desierto, 4 hombres salieron de las sombras y entre gritos y palizas los secuestradores le aplicaron una potente inyección somnífera. Cuando despertó, Vanunu ya estaba arriba de un barco navegando hacia Israel. El 5 de... Son unos mafiosos
horrendo, se dan cuenta, ¿no? El 5 de octubre, pocos días después del rapto, The Sunday Times publicó la bomba informativa. El artículo señalaba que Israel podría haber producido más de 100 ojivas nucleares y todo en absoluto hermetismo. Varios periodistas recibieron amenazas de muerte de los más floridas, incluyendo una gallina descuartizada en el césped de un redactor. El mismo hermetismo hubo en el proceso judicial de Vanunu, que fue juzgado por traición y espionaje en Jerusalén de espaldas a los medios de comunicación, aunque el reo logró revelar la fecha y el lugar de su secuestro escribiendo los datos en la palma de la mano, mientras un grupo de reporteros se abalanzaba sobre la camioneta que lo transportó. El tribunal israelí lo sentenció a 18 años de cárcel, 11 de los cuales los pasó en una celda de aislamiento casi total, al filo de volverse loco, y bueno, claro, temían que revelasen nuevos secretos nucleares. Y además, querían un castigo ejemplar. Vanunu recuperó su libertad en el año 2004. Al salir del penal, cientos de pacifistas de 14 países distintos lo saludaron alborozados, glorificándolo como a un héroe de la paz mundial. Desde entonces fue arrestado en multitud de ocasiones, pues, entre las condiciones de su libertad, se le prohibió hablar con extranjeros o salir de Israel. Pero Vanunu se siente orgulloso de haber filtrado los secretos mejor guardados del reactor de Negev. También ha arribado a nuevas reflexiones sobre su propio secuestro. En su opinión, Cindy, la mujer que lo entregó, no era un agente del Mossad, sino del FBI o de la CIA, en una total complicidad del Pentágono con los dictadores de Tel Aviv. Esta teoría no solo es posible, sino también probable. Según el diario israelí Yediot Aharonot, la ex agente reside hoy con su marido y sus 2 hijos cerca de la localidad de Orlando, en una residencia vigilada a pocos pasos de Disneylandia. En octavo lugar, tenemos al rabino Arik Asherman. Su testimonio aparece en un gran documental que les recomiendo a todos, Israel contra Israel. A diferencia de todo lo anterior, Asherman es un ardiente sionista. Cree que Dios hizo un pacto con su pueblo y la tierra de Israel, pero precisamente debido a las enseñanzas de su fe, se juega la vida año tras año por los derechos humanos de los palestinos. Con su espesa barba y maraña de rulos en las soleadas colinas de Cisjordania, es fácil confundirlo con los fanáticos colonos israelíes que acosan y violentan a los palestinos, pintando consignas en las paredes que dicen "gaceen a los árabes". Nazis. Hebreos. Pero bueno, el rabino es todo lo contrario. A través de su respetable organización Rabbis for Human Rights, Asherman se postra como un escudo humano cada vez que los soldados y colonos sionistas atacan a los pobladores locales. También ayuda a los agricultores a cosechar aceitunas, cavar pozos de agua y reconstruir las casas destruidas por el ejército israelí. Como era de esperarse, tan pronto el rabino se hizo conocido, empezó a sufrir la violencia fanática en carne propia. En 2004 y 2005 lo juzgaron por desobediencia civil, luego de que obstruyera el paso de una excavadora que demolía casas en Jerusalén Este, propiedad privada de los palestinos que era incluso reconocida por la ley israelí hasta que decidieron robársela. Casi lo condenan a prisión, pero a cambio ofreció 120 horas de servicio comunitario. Toda una ironía. Servicio comunitario era su delito. Defender a los oprimidos del Estado genocida. Según Asherman, en un cuarto de siglo fue arrestado docenas de veces y agredido físicamente, incluso a punta de cuchillo, en unas 20 o 30 ocasiones. En el año 2021 directamente casi lo matan. Su automóvil fue saboteado y las ruedas comenzaron a desprenderse mientras conducía de regreso a casa por las rutas de Cisjordania. Simply this attempt to slowly take over another dunam here. From their point of view, this is redeeming the land of Israel, and they'll do it by any means possible, piece by piece. And we're trying in some way to help Palestinians hang on and even get some of their lands back. Asherman no teme llamarse a sí mismo sionista. Para él, la relación del pueblo de Israel con la tierra prometida es muy clara en las Escrituras. Cada vez que su pueblo obra injustamente y traiciona la ley de Dios, la ira divina los expulsa. Y ese es para él el pecado fundante del Estado de Israel, una institución indigna del paraíso que usurpa y controla. How often I've heard soldiers say, well, the high court's there, we're here. Our presence here is what's essential. Not only sometimes we actually act as human shields, physically to stand between Palestinians and people threatening them. And sometimes it's important that we're here to keep the army honest, to make sure they're doing what they're supposed to be doing.
Otro testimonio del Israel contra Israel o Israel versus Israel es el del penúltimo caso de nuestro trabajo, Jonathan Pollack. Nacido en Tel Aviv en 1982, Pollack pertenece a una familia de judíos askenazis que llevaban la rebeldía en la sangre. Su padre, el actor Yasik Pollack, fue castigado durante el servicio militar por negarse a actuar en Cisjordania. Su abuelo materno, Nimrod Eshel, fue encarcelado por encabezar una huelga de marineros en la década de 1950. En el caso de Jonathan, su compromiso político reunió dos corrientes muy dignas, el anarquismo y la causa palestina. Todo comenzó hacia el año 2000, cuando se unió a las protestas contra la construcción de un muro en la ciudad de Bilin. En 2003, generaría su propio movimiento fundando Anarquistas contra el Muro, con el objetivo de sabotear la construcción de las barreras israelíes, tanto en Franja de Gaza como en Cisjordania. But there are Israelis helping the Palestinians to resist the construction of the wall. What we're doing here right now is trying to block the path of the wall and trying to disrupt the construction that will resume tomorrow somewhat. We're standing at the path of the wall right now. There's we're about 4 or 5 kilometers into the West Bank, outside of Israel's internationally recognized border. The International Court of Justice in The Hague ruled that this path, the construction of this barrier is illegal, but Israel continues building it. Right now we're in a village called Ne'elin. 2,500 dunams are about to be confiscated from the village. Pollack sabe que se juega la vida cada semana cuando asiste religiosamente a las manifestaciones. En abril de 2005, un soldado israelí lo golpeó en la cabeza con un pote de gas lacrimógeno hasta dejarlo inconsciente. En 2010 fue condenado a 3 meses de prisión solo por participar de una marcha pacífica en bicicleta, la crítica al MAS, que atravesó las calles de Tel Aviv en protesta contra el bloqueo israelí a Gaza. Pero sin duda, el peor trago se lo llevó en 2019. Una tarde, Pollack notó que lo seguían 2 personas, justo cuando salía de su trabajo en el periódico Haaretz. Obviamente un diario muy intervenido por el gobierno. En Israel no existe la libertad de expresión. El Ministerio de Guerra, llamado Ministerio de Defensa, regula todas las comunicaciones. Es en serio. Puedes ir preso si publicas algo que no te autorizan. Pollack creyó que eran policías hostigadores, pero resultó ser peor. Eran fanáticos sionistas. Intenté correr, pero me alcanzaron, me empujaron al suelo y comenzaron a patearme, pegarme y escupirme. Los 2 me gritaban, ¡gilipollas de izquierda! Cuando intenté defenderme, uno de ellos sacó un cuchillo y me cortó la cara. Nunca supo a ciencia cierta quién lo atacó, pero sospecha que podían venir del grupo de extrema derecha Ad Khan, que lo había denunciado ante la ley por su lucha contra el apartheid. Ad Khan se destacó en los últimos años por infiltrarse en organizaciones de derechos humanos y registrar cada uno de sus movimientos con cámaras ocultas. Pero Pollack desestimó todos sus intentos por ajusticiarlo. En 2020 se negó a comparecer ante el tribunal y volvieron a recluirlo, esta vez en el centro de detención Abu Kabir. Allí le negaron cualquier tipo de visita y también asistencia sanitaria, a pesar de padecer una enfermedad que requiere una dieta especial. Hoy se debate entre la vida y la muerte. I'm not going to tell you that it's right or legitimate or moral to blow up a bus with civilians. But if you want to bomb Gaza and kill 1,400 people in a month, and you want to expect that this will have no effect in Tel Aviv, you have to be either extremely naive or extremely stupid. En 10º lugar, no tenemos un personaje, sino toda una comunidad que alza su voz por los derechos de los palestinos, una respetable comunidad religiosa judía. Hablamos del grupo hasídico Neturei Karta, en hebreo, los guardianes de la ciudad, que posee alrededor de 10.000 fieles en el mundo, la mitad residente en Jerusalén y el resto en Londres y Nueva York. La rama fue fundada en Jerusalén en 1938 como escisión de Agudat Israel, un partido político ultraortodoxo que se oponía a la causa sionista. Según cuentan los guardianes de la ciudad, se vieron obligados a abandonar la formación cuando ella, tentada por el vil dinero, se vendió al becerro de oro, que es el Estado de Israel. El actual líder de Neturei Karta en Tierra Santa es el rabino Meir Hirsch. Si uno se acerca a su morada en el barrio de Mea Shearim, Jerusalén, encontrará una pequeña placa gris que reza: aquí vive un judío, no un sionista. Al tocar el timbre, el religioso abrirá la puerta con suavidad y saludará con un bienvenidos a Palestina. Esa es su tarjeta de presentación. Una bandera palestina preside un salón principal
con las paredes forradas de libros. Y en el balcón, una gran tela negra cuelga de un mástil. Según Meir Hirsch, es la señal de duelo por la creación del Estado de Israel en 1948. La primera vez que el rabino colgó la bandera negra, los soldados entraron por la fuerza a quitarla, pero bastó que se fueran y la enseña de luto volvió a ondear en Mea Shearim. En otra oportunidad colgó un cartel con el lema "El sionismo es el holocausto del pueblo judío", y los fanáticos sionistas se acercaban a su balcón a llenarlo de huevazos o intentar incendiarlo. Al día de hoy, los judíos de Neturei Karta se expresan en todo el planeta contra la crueldad antipalestina, y es común verlos con sus barbas y sombreros de piel pronunciándose apasionadamente en las manifestaciones. Israel odia a las comunidades hasídicas y fue para desprestigiarlas que se creó la serie de Netflix poco ortodoxa. Allí los retratan como conservadores oscurantistas y retrógrados que oprimen a las mujeres, cuando no existe un estado del planeta que en este preciso instante esté asesinando a más mujeres y niñas inocentes que los delincuentes de la teocracia racista israelí. Como Yapa, debemos mencionar al grupo de judíos estadounidenses If Not Now. En 2023 organizó una mega manifestación pacífica en el Capitolio con la consigna de alto al fuego en Gaza ya. A pesar de que nadie estaba haciendo nada malo, se realizaron alrededor de 300 detenciones arbitrarias, según reportes de medios como la cadena CBS News, época de los demócratas. Hoy Trump ha deportado a varios de esos extranjeros que eran destacados estudiantes y profesionales, entre muchos otros. Estos fueron los 10 testimonios de judíos contra el Estado de Israel. Una enseñanza de que ni la fe ni el origen étnico deben confundirse con los criminales que se arrogan actuar en nombre de una comunidad ajena. Los invito a darle like a este video, a compartirlo en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook. Por favor, compártanlo en todas las redes y no se olviden, amigos, de que cada día es más difícil sostener este tipo de periodismo y es crucial que nos apoyen en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales. Por favor, también pueden hacerlo a través de Bitcoin, Superchat, Mercado Pago, enlaces en la descripción y el comentario fijado. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.